Cuando un millonario entra en la historia y lo cambia todo para una niña de apenas 7 años, abandonada a su suerte. No vas a creer lo que sucede cuando la encuentra atada a un mezquite como si fuera un estorbo desechable. Está sucia, asustada, invisible a los ojos de la ciudad, hasta que él decide detenerse. Lo que parecía un simple acto de caridad revela secretos oscuros y desata un giro inimaginable. Una actitud impensable del millonario transforma el destino de esta niña para siempre. Comenta lo que crees que va a pasar, si harías lo mismo en esta situación. Y no olvides contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. El sol abrasador de enero golpeaba el pavimento cuando Ricardo Velázquez desvió su camioneta de la ruta habitual. Ni él mismo sabía explicar el porqué de aquel desvío. Tal vez el cansancio después de otra junta agotadora, tal vez el peso de los recuerdos que el mes siempre traía. Enero era cuando su hija se había ido, dejando solo silencio y una casa demasiado grande para un hombre solo. Sus ojos, ya cansados por los 61 años de vida, recorrieron distraídamente el paisaje del barrio comercial. Fue cuando algo llamó su atención en la parte trasera del supermercado local. Al principio, parecía solo otro montón de trapos viejos tirados cerca de un mezquite. Pero había algo raro en esa escena. Frenó bruscamente la camioneta, ignorando el claxon furioso del coche que venía detrás. Cuanto más se acercaba a pie, más se le encogía el corazón. No eran trapos, era una niña pequeña, no mayor de 7 años, atada al tronco del mezquite con cuerdas que marcaban sus muñecas frágiles. «Madre mía», murmuró, apresurando el paso. La niña no se movió con su aproximación. Mantenía la cabeza baja, el cabello sucio cayendo sobre el rostro como una cortina protectora. Su ropa, varias tallas más grandes que su cuerpo menudo, estaba inmunda y desgarrada. Ricardo se arrodilló despacio, intentando no asustarla. «¡Hey, pequeña!», llamó suavemente. «Voy a ayudarte, ¿sí?». Sus dedos temblaban mientras deshacía los nudos de las cuerdas. La niña seguía inmóvil, pero él podía sentir su cuerpo tenso, como un animal acorralado. Cuando finalmente la última cuerda cayó, ella no huyó como él esperaba. Simplemente se quedó allí, las manos en el regazo, los ojos fijos en el suelo. Fue solo cuando Ricardo tocó gentilmente su hombro que ella levantó el rostro. Y aquella mirada lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Eran ojos castaños, demasiado grandes para el rostro delgado, cargando un peso que ninguna niña debería conocer. Había lágrimas secas marcando sus mejillas sucias, pero lo que más impresionó a Ricardo fue la ausencia completa de miedo. Era como si ya hubiera pasado del miedo, como si aquella situación no fuera nada comparada con lo que ya había vivido. «¿Cómo te llamas?», preguntó, manteniendo la voz calmada a pesar de la tormenta que se formaba en su pecho. La niña solo lo miró en silencio. «Necesito llevarte al hospital», continuó él. «¿Me dejas ayudarte?». Sin esperar respuesta, que él ya sabía que no vendría, extendió la mano. Para su sorpresa, ella la aceptó. No con confianza, pero con una resignación que le partió el corazón. Sus dedos pequeños estaban helados a pesar del calor del día. En el camino al hospital, Ricardo la observaba por el retrovisor. Ella se sentaba muy derecha en el asiento trasero, las manos cruzadas sobre el regazo, como si ocupara el menor espacio posible. Sus ojos recorrían el paisaje con una atención que parecía catalogar cada detalle, cada salida posible. «¿Tienes hambre?», intentó nuevamente. Silencio. «¿Sed?». Nada. Era como hablar con una sombra. En el hospital, la sala de urgencias estaba llena, pero bastó una palabra de Ricardo Velázquez.
nombre que abría puertas en la pequeña ciudad para que fueran atendidos inmediatamente. La doctora, una mujer de mediana edad con ojos amables, examinó a la niña con cuidado. Además de las marcas en las muñecas, está deshidratada y desnutrida, informó en voz baja a Ricardo, mientras una enfermera limpiaba las heridas. Hay señales de exposición prolongada al sol y, vaciló, otras heridas más antiguas. Necesitamos llamar al DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Ricardo asintió, sintiéndose extrañamente reacio a dejar a la niña sola. Había algo en ella que removía partes de él, que juzgaba muertas hacía mucho tiempo. Tal vez fueran sus ojos, tan parecidos a los de su Laura, o tal vez fuera solo la soledad reconociendo la soledad. El DIF llegó en la forma de una trabajadora social llamada Guadalupe, 43 años, cabello recogido en un chongo severo y una carpeta que sostenía como un escudo. Su mirada profesional evaluó la escena rápidamente, la niña en la cama, aún en silencio, y el empresario rico parado al lado como un guardián improbable. ¿Ha dicho algo?, preguntó Guadalupe tras las presentaciones formales. Ricardo negó con la cabeza. ¿Nombre? ¿Edad? ¿Familia? Más negativas. Esto complica las cosas, suspiró la trabajadora social. Sin documentos o identificación, ningún albergue la recibirá de inmediato. ¿Y qué pasa ahora? La pregunta salió más ansiosa de lo que Ricardo pretendía. Protocolo estándar. Ella queda bajo custodia temporal del Estado hasta que identifiquemos a la familia o consigamos una plaza en una institución adecuada. Guadalupe hizo algunas anotaciones. El señor puede irse a casa, señor Velázquez. Ya ha hecho más que su obligación. Pero cuando Ricardo se giró para salir, algo extraordinario sucedió. La niña, que hasta entonces no había demostrado cualquier reacción, agarró su manga con fuerza. No dijo nada, no lloró, no imploró. Solo sostuvo, como si aquel pedazo de tela fuera su única ancla en el mundo. Guadalupe enarcó las cejas, sorprendida. Interesante, murmuró. Esta es la primera reacción de ella desde que llegó. Ricardo miró aquella manita agarrada a su camisa, aquellos ojos que decían tanto en el silencio, y supo que no podría simplemente irse. «Y sí», comenzó hesitante, «¿y si yo me responsabilizara por ella?» Temporalmente, claro, hasta resolver la situación. La mirada que Guadalupe le lanzó fue de puro escepticismo. «Señor Velázquez, el señor tiene noción de la responsabilidad que esto implica. No sabemos nada sobre esta niña, su historia, sus traumas. No es como adoptar un perrito». «Lo sé», respondió él, sorprendiéndose con la firmeza en la propia voz. «Pero también sé que no puedo dejarla sola, no después de encontrarla de ese modo». La trabajadora social lo estudió largamente, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Por fin suspiró. «Voy a necesitar hacer una evaluación completa de su residencia. Visitas regulares de seguimiento, informes semanales, lo que sea necesario», concordó Ricardo. Lo que ninguno de ellos percibió, absortos en aquella negociación de responsabilidades, fue el hombre que pasaba lentamente por el pasillo del hospital. Se detuvo brevemente mirando a través de la puerta entreabierta. Sus ojos se entrecerraron al reconocer a la niña. Había una cicatriz fina en su cuello, casi escondida por el cuello de la camisa. Sin hacer ruido, siguió su camino, pero no antes de sacar el celular del bolsillo y hacer una llamada rápida. La noche ya caía cuando Ricardo finalmente llevó a la niña a casa. Ella caminaba a su lado como una pequeña sombra, aún sujetando la orilla de su camisa. En su otro brazo cargaba una bolsa con ropa nueva que él había comprado a las prisas, las primeras de muchos cambios que estaban por venir. Lo que Ricardo no sabía, mientras abría la puerta de su casa grande y vacía para aquella niña sin nombre,
era que aquel gesto aparentemente simple de bondad iba a desatar una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo su vida, sino también los secretos cuidadosamente guardados de toda una ciudad. Los primeros días en la mansión de los Velázquez fueron un extraño ballet de silencios. La niña, a quien Ricardo comenzó a llamar cariñosamente pequeña, ocupaba los espacios como si intentara hacerse invisible. Comía poco, siempre, sentada en la orilla de la silla, los ojos atentos a cada movimiento a su alrededor. Por la noche, Ricardo la encontraba durmiendo encogida en el suelo al lado de la cama, como si el colchón suave fuera un lujo que ella no merecía. Elena, el ama de llaves que trabajaba hacía 20 años para la familia, observaba todo con un mixto de preocupación y fascinación. «Ella guarda comida en los bolsillos», comentó en voz baja con Ricardo, en una mañana en que la niña estaba en el baño. «Encontré pan duro debajo de la almohada y ella siempre revisa las ventanas, como si buscara rutas de escape». Ricardo suspiró, pasando la mano por sus cabellos canosos. Desde que había traído a la niña a casa, mal podía dormir. Se quedaba despierto escuchando los pasos leves de ella por el pasillo, sus idas furtivas al baño, el llanto silencioso que a veces resonaba en la madrugada. La primera visita de Guadalupe ocurrió 3 días después de la llegada de la niña. La trabajadora social examinó cada cuarto con mirada crítica, haciendo anotaciones interminables en su carpeta. «El cuarto está adecuado», concedió. «Pero ella necesita estructura, señor Velázquez, rutina. No puede simplemente mantenerla aquí como una mascota». «Lo sé», respondió Ricardo a la defensiva. «Pero ella apenas habla. ¿Cómo puedo matricularla en una escuela si ni siquiera sé su nombre?» Fue en ese momento que la niña apareció en la puerta de la oficina, atraída por las voces. Vestía uno de los conjuntos nuevos que Elena había comprado, pantalón de mezclilla y blusa rosa, aún con etiquetas. Pero sus pies continuaban descalzos, como si los zapatos fueran una prisión insoportable. «Hola». Guadalupe se acercó, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Te acuerdas de mí? ¿Del hospital?» La niña dio un paso hacia atrás, sus ojos buscando instintivamente a Ricardo. «Está todo bien», aseguró la trabajadora social. «Solo quiero platicar un poco». De esta vez, algo diferente ocurrió. La niña no huyó como acostumbraba a hacer cuando extraños intentaban acercarse. En lugar de eso, caminó lentamente hasta el escritorio de Ricardo. Tomó un papel y un lápiz y comenzó a dibujar. Guadalupe y Ricardo observaron en silencio mientras sus dedos pequeños trazaban líneas en el papel. Primero un mezquite, el mismo donde Ricardo la había encontrado. Después un rostro distorsionado con una línea fina en el cuello. Por fin, un camión azul. «Interesante», murmuró Guadalupe estudiando el dibujo. «Ella se comunica a través del arte. Esto es común en niños traumatizados». Tomó su carpeta y sacó algunos papeles. «Traje algo que puede ayudar». Era un conjunto de documentos para iniciar el proceso de tutela temporal. Ricardo los examinó, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada palabra impresa. «¿Cuánto tiempo hasta que consigamos descubrir quién es ella?» «Difícil de decir. Ya consultamos los registros de niños desaparecidos, pero sin un nombre». Guadalupe vaciló. «Señor Velázquez, necesito ser clara. Existe la posibilidad de que alguien esté buscándola, y no siempre quien busca tiene buenas intenciones». Como que para confirmar las palabras de la trabajadora social, el teléfono de Ricardo sonó. Era Javier Guzmán, su socio hace más de 30 años. «Ricardo, necesitamos hablar». Su voz sonaba tensa. «Oí rumores sobre una niña que acogiste. ¿Es verdad?» «Sí», respondió Ricardo, frunciendo el ceño. ¿Cómo Javier lo había sabido? «La encontré en situación de riesgo.
Estoy cuidando de ella temporalmente. ¿Perdiste la cabeza? La voz de Javier subió una octava. Después de todo lo que pasó con Laura, ¿ahora resuelves hacer de héroe? Esa niña puede ser cualquiera, puede estar involucrada en cualquier cosa. Es solo una niña, Javier. Los niños tienen familias, Ricardo. Familias que pueden causar problemas. Problemas que no necesitamos ahora, no con el nuevo proyecto en marcha. Ricardo colgó, sintiendo un sabor amargo en la boca. Javier siempre había sido pragmático en los negocios, pero esta reacción parecía exagerada. ¿Por qué su socio se importaba tanto con una niña abandonada? La respuesta comenzó a surgir en la mañana siguiente, cuando Ricardo intentó iniciar el proceso de matrícula en la escuela local. La directora, que siempre lo había tratado con deferencia por sus generosas donaciones, ahora parecía extrañamente reacia. «Sin documentos es imposible, señor Velázquez», argumentó ella, revolviendo nerviosamente en papeles sobre la mesa. «Son las reglas, no podemos abrir excepciones». «Nunca fue problema antes», insistió Ricardo. «Cuando doné la biblioteca nueva, los tiempos cambiaron». Ella lo interrumpió, evitando su mirada. «Hay procedimientos a seguir». Saliendo de la escuela, Ricardo notó un coche parado del otro lado de la calle. El conductor, un hombre con cicatriz en el cuello, lo observaba con interés. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre dio partida y desapareció en la esquina. De vuelta a la mansión, encontró a la niña en el jardín con Elena. El ama de llaves intentaba convencerla a calzar los zapatos nuevos, sin éxito. Pero había algo diferente en ella hoy. Sus ojos parecían más alertas, casi asustados. «¿Pasó algo?», preguntó Ricardo. Elena vaciló. «Tuvo una pesadilla», respondió por fin. Despertó gritando. La primera vez que la oí hacer cualquier sonido. En aquella noche, mientras la casa dormía, Ricardo encontró un nuevo dibujo debajo de su puerta. Mostraba una casa sin ventanas, con varios niños dentro. En el canto del papel, casi imperceptible, había una palabra escrita en letra temblorosa. «Elaine». Su corazón se aceleró. Era la primera vez que la niña se comunicaba de forma directa. ¿Sería este su nombre? ¿Y por qué había elegido justamente aquel momento para revelarlo? La respuesta vino en la forma de una piedra arrojada a través de la ventana de la sala, poco después de la medianoche. El ruido del vidrio rompiendo despertó a toda la casa. Amarrado a la piedra había una nota. «Algunos niños deben permanecer invisibles». Elena encontró a la niña, Elaine, encogida en un rincón de la cocina temblando, pero no de miedo. Sus ojos ardían con algo diferente, algo que parecía rabia. Cuando Ricardo se acercó, ella tomó su mano y la apretó con fuerza, como si dijera: «No me voy». Fue en aquel momento que Ricardo entendió. Quienquiera que hubiese atado a aquella niña al mezquite no lo había hecho por crueldad aleatoria. Había un motivo. Y ahora, al intentar dar visibilidad a Elaine, él estaba removiendo algo mucho mayor de lo que imaginaba. En la mañana siguiente, Guadalupe llegó para otra visita de rutina. Encontró a Ricardo abatido, con ojeras profundas, pero determinado. Cuando él mostró la nota y contó sobre el coche misterioso, la trabajadora social quedó en silencio por largos minutos. «Señor Velázquez», dijo por fin, «tal vez debiéramos reconsiderar la situación. Si Elaine está en peligro, un albergue especializado sería más seguro». «No». La voz de Ricardo salió más firme de lo que él mismo esperaba. «No voy a abandonarla, no ahora». Lo que él no dijo, lo que ni siquiera admitía para sí mismo, era que Elaine había despertado en él algo que juzgaba muerto desde la pérdida de Laura. El instinto de protección, la voluntad de luchar por alguien. No era solo sobre salvar a una niña ahora, era sobre salvarse a sí mismo. Aquella tarde, mientras Elaine dibujaba otra de sus misteriosas ilustraciones, el teléfono volvió a sonar.
Era Javier, su voz ahora casi suplicante. Ricardo, por el amor de Dios, deshazte de esa niña. No sabes dónde te estás metiendo. ¿Qué sabes tú de esto, Javier?, preguntó Ricardo, una sospecha creciendo en su pecho. ¿Por qué tanto interés? El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Javier finalmente respondió, su voz era diferente, más fría. Considéralo una advertencia de amigo. Hay cosas que es mejor no saber. La llamada se cortó, dejando a Ricardo con más preguntas que respuestas. A su lado, Elaine continuaba dibujando, aparentemente ajena a la conversación. Pero cuando miró más de cerca el papel, su sangre se heló. Era el retrato perfecto de Javier Guzmán, con cada detalle de su rostro capturado por la memoria precisa de una niña que, aparentemente, lo conocía muy bien. El dibujo de Javier Guzmán tembló en las manos de Ricardo mientras una verdad incómoda comenzaba a formarse en su mente. ¿Cómo Elaine podría conocer a su socio con tantos detalles? Cada arruga, cada marca de expresión estaba allí, capturada por el trazo preciso de una niña que supuestamente vivía en la calle. Elena, percibiendo la palidez de Ricardo, se acercó preocupada. «¿Se siente bien? Parece que vio un fantasma». «Tal vez lo haya visto», murmuró él, guardando el dibujo en el bolsillo. Se volvió hacia Elaine, que ahora jugaba distraídamente con un pedazo de papel. «Pequeña», llamó suavemente, «¿dónde has visto a este hombre?» Los ojos de ella encontraron los suyos por un momento. Después desviaron hacia la ventana. Su cuerpo entero se tensó, como si esperara un golpe. Ricardo conocía bien aquella postura. Era la misma que Laura asumía cuando niña, al intentar esconder algo que la lastimaba. El pensamiento en Laura trajo una nueva ola de dolor. Su hija tendría la edad de Elaine cuando enfermó. La leucemia se la llevó en menos de un año, dejando solo silencio y cuartos vacíos. Ahora, 15 años después, otra niña ocupaba aquellos espacios, cargando sus propios silencios. «Nadie va a lastimarte», prometió él, sentándose a su lado. «Pero necesito saber la verdad para poder ayudar». Elaine tomó un nuevo papel y comenzó a dibujar. Primero el camión azul que aparecía en varios de sus dibujos. Después, una feria. Ricardo reconoció los puestos. Era el mercadito que se ponía en la plaza principal. Por fin, dibujó varios niños cargando cajas pesadas. «Dios mío», susurró Elena, que observaba por encima del hombro de Ricardo. «Parece trabajo infantil», completó una voz desde la puerta. Era Guadalupe, que había llegado silenciosamente. La trabajadora social se acercó, estudiando el dibujo con ojos experimentados. «No es la primera vez que veo algo así, pero nunca conseguimos pruebas concretas». Ricardo sintió el estómago revuelto. Javier Guzmán, su socio y amigo de 3 décadas, ¿estaría involucrado con explotación de niños? Era difícil creer. El hombre tenía nietos, hacía donaciones generosas para instituciones de caridad. «Las apariencias engañan, señor Velázquez», dijo Guadalupe, como si leyera sus pensamientos. «Los peores crímenes suceden bajo las narices más respetables». Aquella noche, Ricardo no consiguió dormir. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente los últimos años. ¿Cuántas veces Javier había mencionado trabajadores temporales para los mercaditos y eventos que organizaban? ¿Cuántas veces había desviado la conversación cuando preguntado sobre el origen de las mercancías vendidas en sus establecimientos? Un ruido en el pasillo lo arrancó de sus pensamientos. Encontró a Elaine sentada en el suelo de su cuarto, rodeada por dibujos. Había algo diferente en su mirada, una urgencia, como si necesitara contarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Los dibujos formaban una historia. El primero mostraba a ella menor, tal vez con 4 o 5 años, durmiendo en una banqueta. Después,
el hombre de la cicatriz en el cuello ofreciendo comida, el camión azul llevando varios niños, la casa, sin ventanas donde eran mantenidos, Javier Guzmán supervisando entregas nocturnas. ¿Por eso te amarraron a aquel mezquite?, preguntó Ricardo, su voz ronca. Porque escapaste de ellos. Elaine asintió, por primera vez respondiendo directamente a una pregunta. Sus manos pequeñas temblaban mientras tomaba más un papel para dibujar. Esta vez mostró el momento exacto en que fue descubierta observando una de las entregas nocturnas. El hombre de la cicatriz persiguiéndola. Ella corriendo, hasta ser capturada. ¿Cuánto tiempo te quedaste con ellos?, cuestionó Guadalupe en la mañana siguiente, cuando Ricardo la llamó con urgencia para ver los dibujos. Elaine levantó 3 dedos. 3 años, 3 meses, era imposible saber. El tiempo tiene otra dimensión cuando se es prisionero. Necesitamos actuar con cautela, advirtió la trabajadora social. Si realmente existe una red de explotación infantil, estas personas son peligrosas y tienen conexiones. Como para probar su punto, el teléfono de Ricardo sonó. Era el banco, informando que sus cuentas empresariales presentaban irregularidades y necesitarían ser congeladas temporalmente. 1 hora después, su contador llamó en pánico. Estaba habiendo una fiscalización sorpresa en todas sus empresas. Es un aviso, dijo Guadalupe, observando a Ricardo colgar otra llamada preocupante. Están mostrando su poder. Primero intentaron asustar, ahora están atacando tus negocios. Elena entró apresurada en la sala, su rostro normalmente calmo, marcado y por la preocupación. Señor, hay unos hombres afuera. Dicen que son del DIF. Quieren llevarse a la niña. Ricardo corrió hacia la ventana. 2 coches negros estaban estacionados frente a la mansión. Uno de los hombres tenía una cicatriz en el cuello. Ellos no son del DIF, declaró Guadalupe, ya tomando el teléfono. Voy a llamar al verdadero equipo. Mientras tanto, cierra las puertas. Pero cuando se volvieron para buscar a Elaine, ella había desaparecido. El pánico se apoderó de Ricardo mientras registraban la casa. Fue Elena quien la encontró, escondida dentro del armario del cuarto de Laura, agarrada a una muñeca antigua. No voy a dejar que nadie te lleve, prometió Ricardo abrazándola. Para su sorpresa, Elaine no resistió al contacto. Por primera vez, retribuyó el abrazo, enterrando el rostro en su pecho. Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida que Ricardo percibió. No era más solo sobre proteger a una niña abandonada. Era sobre redención, sobre segundas oportunidades, sobre enfrentar los demonios que lo perseguían desde la muerte de Laura. El sonido de vidrio rompiéndose en el piso de abajo lo sobresaltó. Los hombres estaban intentando entrar. Guadalupe, que acababa de colgar el teléfono, actuó rápidamente. ¿Hay una salida por atrás?, Elena asintió, ya guiando el camino. Atravesaron la cocina a las prisas mientras voces masculinas resonaban por la casa. En el jardín trasero, un viejo portón de servicio ofrecía escape a la calle paralela. «Mi coche está a 2 cuadras», susurró Guadalupe. «Necesitamos llegar hasta allí sin ser vistos». Elaine, sorprendentemente, tomó el liderazgo. Como quien conoce bien el arte de la fuga, los guió por callejones y pasajes estrechos, evitando las calles principales. Sus pies descalzos no hacían ruido en el asfalto. Llegaron al coche de Guadalupe jadeantes, pero seguros. Mientras se alejaban de la mansión, Ricardo vio por el retrovisor a los hombres saliendo frustrados por los portones principales. «Ah, ¿dónde vamos?», preguntó Elena, que había insistido en acompañarlos. «Tengo un lugar», respondió Guadalupe, haciendo una curva cerrada. «Una casa de acogida que uso para casos especiales. Nadie va a buscar allí». En el asiento de atrás, Elaine sostenía firmemente la muñeca de Laura. Había algo diferente en su postura ahora, no más miedo,
sino determinación. Como si, finalmente, hubiese encontrado personas dispuestas a luchar por ella. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquella fuga desesperada sería solo el comienzo. En los próximos días, secretos aún más oscuros vendrían a la luz, probando no solo la valentía de Ricardo, sino también su fe en la humanidad. Y en algún lugar de la ciudad, Javier Guzmán recibía una llamada que lo hacía palidecer. «La niña escapó», informó el hombre de la cicatriz, «y se llevó las pruebas con ella». «Encuéntrala», ordenó Javier, su voz temblando levemente, «antes de que ella muestre aquellos dibujos a alguien más». Pero ya era demasiado tarde. Aquella misma noche, mientras el grupo se instalaba en el escondite de Guadalupe, Elaine hacía otro dibujo. Esta vez mostraba un depósito específico, con dirección y todo, el lugar donde otros niños aún esperaban por rescate. La casa de apoyo de Guadalupe era una construcción modesta en las afueras de la ciudad, escondida por un jardín descuidado que servía perfectamente al propósito de no llamar la atención. Dentro, los muebles eran simples pero limpios y había cuartos suficientes para acomodar a todos confortablemente. «Nadie conoce este lugar», explicó Guadalupe, preparando un café cargado en la cocina pequeña. «Uso para casos sensibles, cuando necesitamos proteger testigos vulnerables». Ricardo observaba a Elaine, que exploraba el nuevo ambiente con la cautela habitual. Sus ojos registraban cada detalle, cada posible ruta de fuga, pero había algo diferente en su postura, una calma que él no había visto antes. «Ella confía en nosotros ahora», comentó Elena, que también observaba a la niña. «Mira cómo. No verifica más las ventanas obsesivamente». El comentario golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas veces aquella niña necesitó huir para desarrollar tales instintos? ¿Cuántos otros aún vivían así, escondidos en las sombras de la ciudad que él pensaba conocer tan bien? El dibujo del depósito estaba esparcido sobre la mesa de la cocina, junto con otros que Elaine había hecho durante la noche. Juntos formaban un mapa espantosamente detallado de una operación que sucedía justo bajo las narices de todos. «Es más organizado de lo que imaginábamos», murmuró Guadalupe, estudiando los dibujos. «Usan los mercaditos como fachada, pero el verdadero negocio sucede en los depósitos. Los niños son mantenidos allí, trabajando en la separación y empaquetado de mercancías». «¿Cómo nadie se dio cuenta de esto antes?», cuestionó Elena, su voz cargada de indignación. «La gente ve lo que quiere ver», respondió Guadalupe amargamente, «y cuando ven algo malo, prefieren fingir que no vieron, especialmente cuando los responsables son ciudadanos respetables». El teléfono de Ricardo vibró. Era su hermana, Elena. «¿Dónde estás?», preguntó ella, afligida. «Hay policías en tu casa. Dicen que has secuestrado a una niña». Ricardo sintió la sangre helarse. «¿Qué? Javier Guzmán registró una denuncia formal. Dice que estás mentalmente inestable desde la muerte de Laura, que esa obsesión por una niña de la calle es resultado del trauma no resuelto». La manipulación era tan obvia que sería cómica si no fuese trágica. Javier sabía exactamente dónde atacar. La muerte de Laura era su punto más vulnerable. «Elena, escucha», dijo Ricardo, intentando mantener la voz calma. «No puedo explicarte todo ahora, pero necesito que confíes en mí. Estoy haciendo lo correcto». «¿Cómo puedo confiar si no me cuentas nada?». La voz de ella se quebró. Primero aquella historia de la niña amarrada, ahora acusaciones de secuestro. «¿Qué está pasando contigo, Ricardo?». La pregunta resonó en su mente mucho después de colgar. ¿Qué estaba pasando con él? El Ricardo de un mes atrás jamás se involucraría en algo así. Aquel Ricardo estaba demasiado ocupado construyendo su imperio
escondiéndose detrás de reuniones y contratos para no enfrentar el vacío que Laura había dejado. Un ruido suave lo trajo de vuelta al presente. Elaine estaba a su lado, ofreciendo un nuevo dibujo. En él, una niña, Laura. Él percibió con un apretón en el corazón. Sonreía desde un lugar lleno de luz. A su lado, otra niña sostenía la mano de un hombre que solo podía ser él. «¿Cómo lo sabías?», preguntó, su voz embargada. Sobre Laura, Elaine apuntó hacia el cuarto donde se había escondido en la mansión. Después tocó su propio corazón. De alguna forma, en aquel momento de pánico, ella había sentido la presencia de Laura en aquel espacio. Y ahora, a través del dibujo, decía que estaba todo bien, que él podía amar a otra niña sin traicionar la memoria de su hija. «Señor», llamó Elena desde la cocina, su voz urgente. «Necesita ver esto». En la pequeña televisión, un noticiero local mostraba la fachada de sus empresas. El titular era sensacionalista. Empresario sospechoso de secuestro tiene cuentas bloqueadas por sospecha de fraude. «Están intentando desacreditarte», observó Guadalupe. «Si consiguen manchar tu reputación, nadie creerá en tu versión de la historia». Como que para confirmar sus palabras, el teléfono sonó nuevamente. Era Pedro, su abogado de larga data. «Ricardo, ¿qué lío es este? Hay una orden de cateo para todos sus documentos empresariales. Están hablando de lavado de dinero». «Pedro, necesito que me escuches», interrumpió Ricardo. «Esto es un montaje. Javier Guzmán está detrás de todo esto». «¿Javier? ¿Tu socio hace 30 años? ¿Por qué él haría eso?» «Porque...» Ricardo vaciló, mirando a Elaine, que dibujaba concentrada en un rincón. «Porque descubrimos algo grande, y necesito de tu ayuda para exponer la verdad». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «¿Tienes pruebas?» «Tengo los dibujos de ella, cada detalle, cada ubicación». «Dibujos de una niña». Pedro sonó escéptico. «Ricardo, eso no va a sostenerse en el tribunal. Necesitamos algo concreto». Fue cuando Elaine se levantó súbitamente, sus ojos abiertos fijos en la televisión. El reportaje ahora mostraba imágenes del depósito, el mismo de sus dibujos. Era una materia sobre el crecimiento económico de la región, con Javier Guzmán hablando sobre oportunidades de negocio. Pero no era eso que había llamado la atención de ella. En el fondo de la imagen, casi imperceptible, había un detalle que hizo el corazón de Ricardo parar: una cámara de seguridad. «Pedro», dijo él, una idea comenzando a formarse. «¿Y si pudiéramos probar todo? ¿Y si hubiera registros en vídeo?» «¿De qué estás hablando?» «Las cámaras de seguridad del depósito. Todas las pruebas que necesitamos deben estar allí. Aunque existan esas grabaciones», argumentó Pedro. «¿Cómo pretendes acceder a ellas? No puedes simplemente invadir el lugar». «No», concordó Ricardo, «pero conozco a alguien que puede ayudarnos legalmente». Colgó y se volvió hacia Guadalupe. «¿Cuánto tiempo hasta que consigas una orden de cateo?» La trabajadora social sonrió por primera vez en días. «Con los dibujos de Elaine como evidencia inicial y mis informes sobre trabajo infantil en la región, puedo tener algo para mañana». Aquella noche, mientras todos dormían, Ricardo encontró a Elaine despierta en el balcón trasero. Ella miraba las estrellas con una expresión que parecía mucho más vieja que sus 7 años. «¿Sabes?», dijo él, sentándose a su lado. «Cuando Laura estaba enferma, a ella también le gustaba mirar las estrellas. Decía que ellas eran ventanas para un lugar donde no existía el dolor». Para su sorpresa, Elaine tomó su mano y apretó levemente. Era su manera de decir que entendía, que también conocía el dolor, un dolor diferente pero no menos profundo. «Prometo que voy a hacer que esto acabe», susurró él. «No solo por ti, sino por todos los otros niños».
Ella asintió, aún mirando al cielo. Entonces, por primera vez desde que la encontrara, Elaine habló. Su voz era ronca por el desuso, apenas un susurro, pero las palabras eran claras. Lo sé, papá. El mundo pareció parar por un momento. Aquellas dos palabras simples, dichas con tanta confianza, rompieron algo dentro de Ricardo. Lágrimas que él había contenido por años comenzaron a caer libremente. Papá. No era solo una palabra, era una promesa, una responsabilidad, una segunda oportunidad que él no esperaba recibir. Del otro lado de la ciudad, en su oficina lujosa, Javier Guzmán recibía otra llamada preocupante. Las cámaras, informó una voz tensa. Olvidamos las malditas cámaras. El imperio que él había construido tan cuidadosamente comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza. Y todo por causa de una niña que se había rehusado a permanecer invisible. La mañana trajo consigo una llovizna fina y una sensación de urgencia en el aire. Guadalupe llegó temprano, cargando una carpeta gruesa con documentos y una mirada determinada que Ricardo nunca había visto antes. El juez firmó la orden, anunció ella, esparciendo papeles sobre la mesa de la cocina. Tenemos autorización para acceder a las cámaras de seguridad y todos los documentos del depósito. Elena servía café para todos, mientras Elaine, sentada en un rincón de la cocina, dibujaba con una concentración inusual. Desde que había hablado por primera vez en la noche anterior, llamando a Ricardo de papá, algo había cambiado en ella. Era como si una pared invisible finalmente se hubiese caído. ¿Cómo vamos a hacer esto?, preguntó Ricardo, estudiando los documentos. Javier ciertamente ya debe estar preparándose para nuestra acción. Por eso necesitamos actuar ahora, respondió Guadalupe. Mientras más esperemos, más evidencias ellos pueden destruir. El teléfono de Ricardo sonó. Era Pedro, su abogado. «Tengo novedades», dijo él, sonando agitado. Conseguí acceso a los registros financieros de las empresas de Javier. Hay movimientos sospechosos, grandes cantidades en dinero en efectivo, que no coinciden con la facturación declarada de los mercaditos. ¿Eso ayuda a nuestra causa? Ayuda a construir un patrón. Si conseguimos las imágenes de las cámaras, podemos establecer la conexión entre el dinero no declarado y el trabajo infantil. Mientras conversaban sobre estrategias legales, Elaine se acercó silenciosamente a la mesa, trayendo su nuevo dibujo. Era diferente de los otros, más detallado, más preciso. Mostraba el interior del depósito con una precisión arquitectónica sorprendente para una niña. «Aquí», dijo ella, su voz aún baja pero firme, apuntando hacia un rincón del dibujo. «La sala de los ordenadores». Todos en la cocina se congelaron. No era solo por el contenido de la información, sino por el hecho de Elaine estar hablando, compartiendo activamente lo que sabía. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Guadalupe gentilmente. «Yo limpiaba allí», respondió Elaine, sus ojos fijos en el dibujo. «Todas las mañanas. El hombre de la cicatriz decía que los niños son buenos para limpiar lugares pequeños». Ricardo sintió su corazón apretar. ¿Cuántos otros niños aún estaban allá, forzados a trabajos que ningún niño debería conocer? «Tiene más», continuó Elaine, su voz ganando fuerza. «Ellos guardan papeles en una carpeta azul, con nombres». «¿Nombres de los niños?», cuestionó Guadalupe, ya haciendo anotaciones. Elaine asintió. «Y de las familias, algunos padres venden a sus hijos a ellos». El silencio que siguió esa revelación fue pesado como plomo. No era solo una operación de trabajo infantil. Era un sistema que se aprovechaba de la miseria, de la desprotección, de la vulnerabilidad de las familias más pobres. «Por eso no tenías documentos», murmuró Ricardo, comprendiendo finalmente. «Ellos borran la existencia de los niños. Hacen parecer que nunca existimos», concordó Elaine.
y había una tristeza antigua en su voz. Así nadie busca. Elena, que hasta entonces observaba en silencio, se acercó con lágrimas en los ojos. Pero tú existías, querida. Y ahora tienes una familia que va a luchar por ti. Fue en ese momento que el celular de Guadalupe sonó. Era su contacto en el Poder Judicial. La orden ya fue expedida, informó ella después de colgar. Tenemos 2 horas antes de que el equipo oficial llegue al depósito. ¿2 horas? Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué tanto tiempo? Procedimiento estándar, explicó Guadalupe. Pero también significa que Javier puede ser alertado antes. Como para confirmar sus sospechas, el teléfono de Ricardo vibró, con un mensaje de Javier. Aún podemos resolver esto como amigos. No destruyas todo lo que construimos. Ricardo mostró el mensaje para Guadalupe, que inmediatamente tomó sus llaves. Necesitamos ir ahora. Cada minuto cuenta. Yo voy junto, declaró Elaine, levantándose. Cuando todos comenzaron a protestar, ella continuó. Conozco cada rincón de aquel lugar. Sé dónde buscar. Es peligroso, argumentó Ricardo, pero algo en su mirada lo hizo parar. No era más la niña asustada que había encontrado amarrada en un mezquite. Era una sobreviviente, determinada a ayudar a otros niños a escapar del mismo destino. Ella tiene razón, concordó Guadalupe a regañadientes. Con la orden estamos protegidos legalmente y ella puede guiarnos directo para las evidencias que necesitamos. El viaje hasta el depósito fue tenso. Elena se quedó en la casa de apoyo, en contacto constante con Pedro, que coordinaba la parte legal de la operación. En el asiento de atrás, Elaine sostenía firmemente la mano de Ricardo, como si buscara fuerza para enfrentar su pasado. El depósito parecía normal visto desde afuera, un gran almacén gris en la zona industrial de la ciudad. Pero para Elaine, cada centímetro de aquel lugar cargaba memorias que ningún niño debería tener. Ellos generalmente llegan a las 8, susurró ella cuando estacionaron, para buscar a los niños en las casas de apoyo. Guadalupe consultó su reloj, 7:30. Tenemos que ser rápidos. Con la orden en manos, no tuvieron problemas. Para entrar, el guardia, un hombre somnoliento que claramente no estaba esperando visitantes tan pronto, solo se encogió de hombros cuando Guadalupe presentó los documentos oficiales. Siguiendo las indicaciones de Elaine, encontraron la sala de los ordenadores. Era exactamente como ella había dibujado. Pequeña, con monitores apilados y un fuerte olor a productos de limpieza. La carpeta azul, indicó ella, apuntando para un archivo en lo alto de una estantería. Allí, mientras Guadalupe y Ricardo verificaban los documentos, Elaine caminó hasta uno de los ordenadores y, para sorpresa de todos, lo encendió con la naturalidad de quien conocía bien aquel sistema. Yo observaba a ellos teclear la contraseña, explicó, sus dedos pequeños moviéndose sobre el teclado, todas las mañanas mientras limpiaba. En la pantalla, imágenes de las cámaras de seguridad comenzaron a aparecer. Días y días de grabaciones mostrando niños cargando cajas, limpiando, trabajando en condiciones que hacían el estómago revolver. Voy a comenzar la transferencia, dijo Guadalupe, conectando un dispositivo al ordenador. Esto es más que suficiente para... Ella fue interrumpida por el sonido de puertas golpeando en el piso de abajo. Voces masculinas resonaron por el pasillo. Ellos llegaron más temprano, susurró Elaine, sus ojos abiertos de miedo. Ricardo la abrazó protectoramente, mientras Guadalupe continuaba la transferencia de los archivos, sus dedos volando sobre el teclado. Los pasos se aproximaban. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ricardo tenso. Más 1 minuto, respondió Guadalupe. Solo más 1 minuto. La manija de la puerta comenzó a girar. Elaine enterró el rostro en el pecho de Ricardo, temblando. Pero
Antes de que la puerta se abriese completamente, otra voz sonó en el pasillo, alta, autoritaria e inesperadamente familiar. Javier Guzmán, soy la delegada Elena Velázquez. Tenemos una orden de cateo para estas instalaciones. Era la voz de la hermana de Ricardo. Elena, que horas antes cuestionaba sus acciones, ahora estaba allí, en el momento exacto en que necesitaban de ayuda. Guadalupe terminó la transferencia precisamente cuando Javier Guzmán entraba en la sala, acompañado de policías y una Elena de expresión inflexible. «Se acabó, Javier», dijo Ricardo, aún abrazando a Elaine. «No hay más cómo esconderse». El rostro de su antiguo socio era una máscara de furia e incredulidad. «Ustedes no entienden», comenzó él. «Esos niños, estábamos dando oportunidades a ellos, trabajo, estructura». ¿Estructura? La voz de Elaine sonó clara y fuerte, sorprendiendo a todos. Ella se desvinculó del abrazo de Ricardo y encaró a Javier. «Usted robó nuestra infancia». Aquellas palabras, dichas con la claridad cortante que solo un niño posee, parecieron finalmente romper algo en Javier. Sus hombros cayeron, la arrogancia dando lugar a una derrota silenciosa. Mientras Elena conducía los procedimientos legales, Ricardo observaba a Elaine. Ella estaba de pie, erguida, sus ojos recorriendo el lugar que por tanto tiempo fue su prisión, pero ahora había algo diferente en su mirada. No más miedo, sino la certeza de que, finalmente, otros niños serían salvados. «¿Vamos a casa?», preguntó él suavemente. Elaine tomó su mano, una pequeña sonrisa surgiendo en sus labios. «Vamos, papá». El sol ya estaba alto cuando dejaron el depósito. En el horizonte, nubes de lluvia se disipaban, dejando un cielo imposiblemente azul. Era un nuevo día, para Elaine, para Ricardo y para todos los niños que en breve serían libertados de aquel sistema cruel. Pero aún había una última batalla por delante, garantizar que Elaine pudiese quedarse permanentemente con Ricardo. Y para eso necesitarían enfrentar una audiencia que decidiría no solo el futuro de ella, sino también la capacidad de Ricardo de ser el padre que ella merecía. 3 meses se pasaron desde aquella mañana en el depósito. El otoño había llegado trayendo vientos fríos y hojas doradas que Elaine adoraba coleccionar en el jardín de la mansión de los Velázquez, ahora nuevamente su casa. La audiencia de guarda estaba marcada para aquella tarde, y la ansiedad flotaba en el aire como una neblina densa. Ricardo ajustaba su corbata por la tercera vez cuando Elena entró en el cuarto. «El señor necesita calmarse», dijo ella, con la familiaridad de quien sirviera a la familia por décadas. «Está dejando a Elaine nerviosa». En el cuarto al lado podían oír a la niña tocando piano, una novedad de las últimas semanas. La profesora de música se había quedado impresionada con su capacidad de aprender, como si sus dedos guardasen memorias de otras vidas. «No puedo perderla, Elena», confesó Ricardo, su voz traicionando el miedo que intentaba esconder. «No después de todo». Los últimos meses habían sido intensos. La investigación en el depósito había revelado una red de explotación mayor de lo que imaginaban, involucrando decenas de niños. Javier Guzmán y sus asociados respondían a procesos, pero el verdadero trabajo estaba siendo hecho en los bastidores, recuperando documentos, localizando familias, garantizando que cada niño recibiese el apoyo necesario. Elaine había sido fundamental en ese proceso. Poco a poco, su voz fue volviendo, junto con memorias que ayudaron a identificar otros niños. Algunos fueron reunidos con sus familias, otros encaminados para hogares adoptivos cuidadosamente seleccionados. Un acorde disonante sonó del piano, seguido de silencio. Ricardo encontró a Elaine parada en la puerta de su cuarto,
usando el vestido azul nuevo que Elena había escogido especialmente para la audiencia. ¿Estás nerviosa, pequeña?, preguntó él, arrodillándose para quedar a su altura. Un poco, admitió ella, ajustando la cinta en el cabello. Pero la doctora Guadalupe dijo que va a salir todo bien. Guadalupe se había tornado más que una trabajadora social en aquellos meses. Era una aliada incansable, trabajando más allá de sus obligaciones para garantizar que Elaine pudiese permanecer con Ricardo. «¿Sabes?», continuó Elaine, su voz ahora más firme. «Antes yo tenía miedo de querer cosas, de soñar, pero ahora, incentivó Ricardo sintiendo el corazón apretar. Ahora yo quiero ser su hija, de verdad, con papel y todo». La simplicidad de aquella declaración golpeó a Ricardo como una ola. La abrazó fuerte, sintiendo las lágrimas que intentaba contener finalmente escapasen. El momento fue interrumpido por la llegada de Elena. Su hermana, que inicialmente dudara de sus acciones, se tornó una de las mayores defensoras de la guarda de Elaine. «Es hora», anunció ella, sus ojos suavizando al ver la escena. «Todos ya están en el foro». El viaje hasta el tribunal fue silencioso. Elaine sostenía la mano de Ricardo con fuerza, sus dedos pequeños entrelazados en los suyos, como si temiese que alguien pudiese separarlos. En el vestíbulo del foro encontraron a Guadalupe conversando con Pedro, el abogado. Ambos parecían confiantes, pero Ricardo conocía los desafíos que enfrentarían. Su sanidad mental sería cuestionada, su luto por Laura usado contra él, su capacidad de ser padre puesta a prueba. «Recuerda», instruyó Pedro bajito, «sea honesto. No intentes esconder tu dolor por la pérdida de Laura. Muestra cómo Elaine trajo luz de vuelta a tu vida». La sala de audiencias estaba llena. Además del juez y de los abogados, había trabajadores sociales, psicólogos y hasta mismo algunas de las familias de los otros niños rescatados del depósito. Todas allí para apoyar la unión oficial de Ricardo y Elaine. Elena se sentó en la primera fila, sosteniendo un sobre manila. Dentro estaba el último dibujo de Elaine, un retrato de la familia que ella soñaba tener, incluyendo una Laura sonriente observando desde el cielo. La audiencia comenzó con los procedimientos formales. Pedro presentó informes, laudos psicológicos, evidencias del progreso de Elaine en los últimos meses. Guadalupe testificó sobre el vínculo especial entre los dos, sobre cómo Elaine había florecido bajo los cuidados de Ricardo. Entonces llegó el momento que todos temían. El abogado del Estado se levantó, ajustando los lentes con un aire severo. «Señor Velázquez», comenzó él, «hay registros de que el señor pasó por una depresión severa después de la muerte de su hija Laura. ¿Cómo podemos estar seguros de que su interés por Elaine no es solo una tentativa de sustituir a su hija fallecida?» El silencio en la sala era palpable. Ricardo sintió el peso de todas las miradas sobre él, pero era solo un par de ojos que importaba. Los de Elaine, grandes y confiados, diciendo sin palabras que creía en él. «Laura», comenzó él, su voz embargada pero firme, «era única, insustituible. Su muerte dejó un vacío que pensé que jamás sería rellenado». Hizo una pausa, respirando hondo. «Cuando encontré a Elaine en aquel mezquite, no estaba buscando una sustituta para Laura. Estaba solo siguiendo lo que mi hija siempre me enseñó, a tener compasión, a ayudar a quien necesita». Se volvió para mirar directamente a Elaine. Con el tiempo percibí que el amor no es algo limitado. No necesitamos dejar de amar a alguien para amar a otra persona. Elaine no es Laura, y nunca intenté hacer de ella una sustituta. Ella es ella misma, fuerte, valiente, extraordinaria a su propia manera. «Y en cuanto al trauma de ella», insistió el abogado,
cómo pretende lidiar con las secuelas psicológicas de todo lo que ha vivido. Fue Elaine quien respondió, su voz clara llenando la sala. Él ya lidia. Todas las noches cuando tengo pesadillas, todos los días cuando algo me asusta, él entiende el dolor porque también tiene el suyo. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Elena. Elena apretaba las manos en el regazo, emocionada. Mismo Guadalupe, siempre tan profesional, disimulaba la emoción. El juez, que hasta entonces observaba en silencio, se inclinó hacia adelante. Elaine, llamó gentilmente, ¿tú quieres quedarte con el señor Velázquez? ¿Esa es realmente tu voluntad? Sí, respondió ella sin dudar. Él es mi papá, no porque alguien haya dicho que él debería serlo, sino porque nos escogimos el uno al otro. Aquellas palabras simples parecen tocar algo profundo en el juez. Él miró largamente para los papeles frente a él, después para el padre e hija, que el destino improbablemente había unido. Ni siempre entendemos los caminos que la vida escoge para nosotros, dijo él finalmente, pero a veces, de esos caminos tortuosos, nacen las más bellas historias de amor y redención. Tomó su pluma y con un movimiento deliberado comenzó a firmar los documentos. Es con gran satisfacción que concedo la guarda definitiva de Elaine al señor Ricardo Velázquez, con derecho a posterior proceso de adopción. La sala explotó en aplausos contenidos. Elena abrazaba a Elena, ambas llorando abiertamente ahora. Guadalupe se permitió una rara sonrisa, mientras Pedro guardaba sus documentos con satisfacción. Pero Ricardo y Elaine mal notaron la conmoción a su alrededor. Estaban absortos en su propio momento, un abrazo que sellaba no solo una decisión judicial, sino una promesa de amor, cuidado y pertenencia. «Papá», llamó Elaine bajito, aún en sus brazos. «¿Sí, pequeña? ¿Podemos ir a casa ahora?» «Casa». Una palabra tan simple, pero que cargaba tanto significado. No era solo la mansión de los Velázquez, con sus jardines y piano y cuartos espaciosos. Era el lugar donde dos almas rotas se habían encontrado y, juntas, aprendido a sanar. «Sí, hija», respondió él, saboreando la palabra que ahora podía usar oficialmente. «Vamos a casa». En la salida del foro, el sol de otoño pintaba el cielo de tonos dorados. Hojas danzaban en el viento como pequeñas promesas de que después de todo invierno, la primavera siempre retorna. En el asiento del coche, Elaine sacó un dibujo de la bolsa. Era diferente de todos los otros que había hecho. En él no había más la casa sin ventanas, ni el hombre de la cicatriz, ni el camión azul. Solo una familia. Imperfecta, construida por el destino y elección, pero profundamente verdadera, y en el canto del papel, con la letra que aún aprendía, a formar una única frase. Algunos niños necesitan perderse para encontrar su verdadero hogar. Ricardo guardó el dibujo con cuidado, sabiendo que él se juntaría a tantos otros. No más como evidencias de un pasado sombrío, sino como marcos de una jornada de cura y amor. El amor que Laura le había enseñado a dar, que Elaine le había enseñado a recibir nuevamente y que ahora fluía libre entre ellos, probando que a veces las familias más fuertes son aquellas que el corazón escoge construir.